Dios te bendiga y en esta oportunidad estamos mirando pecado y sus consecuencias. Y una de ellas es el sentimiento de culpa. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos después que pecaron, después que comieron del fruto prohibido Adán y Eva. Fueron abiertos sus ojos. Dios permite que se den cuenta que algo andaba mal, que algo hicieron mal, un error cometieron. Ese error era el pecado de desobediencia. Qué triste hubiera sido que los primeros seres humanos, Adán y Eva, hubieran pecado y siguieran su vida como si nada, normal, como si no hubiera pasado nada en una normalidad, embarrándola cada vez más de peor, cada vez peor, más y más. Pero en el libro de Romanos, Romanos 2, 15, el apóstol Pablo escribe que tenemos una alarma interior. Esa alarma que es difícil de evitar, de eludir, porque es un testimonio interno que tenemos, que puso Dios en nosotros. Y eso es la conciencia. Mirá, en la conciencia que distingue y respeta la vida, por ejemplo, de un ser humano, que lo diferencia en su importancia con una silla, por ejemplo. La conciencia que puso Dios. En el libro de Génesis, ahí nomás en el capítulo 3 y luego ahí en el versículo 8, dice que Adán y Eva se escondieron. Se escondieron porque tuvieron miedo, tuvieron vergüenza de la situación en que se encontraban ahora que fueron abiertos sus ojos, que se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y sabes una cosa, hasta el día de hoy, los seres humanos nos escondemos cuando hacemos algo mal de Dios. Tratamos de evitar de entrar a la presencia de Dios. ¿No escuchaste nunca esos que invitan a la iglesia a otros y dicen, y la otra persona dice, no, voy a ir después, cuando me sienta mejor, cuando no esté tan mal, como diciendo cuando sea menos pecador? Claro, porque hay algo, la vergüenza de sentirse desnudo ante Dios. Y ya viene de ese tiempo de que ya lo tenían Adán y Eva, el esconderse de Dios. Adán y Eva no aceptaron su pecado, sino que se excusaron. Y es el problema que tenemos hoy a los seres humanos. Yo no fui, sino un niño cuando comete una travesura, enseguida trata de ocultarlo o de mentir. Fue mi hermano, fue esto, yo no fui, fue el perrito. Echarle la culpa a otro. Es un problema antiguo que tenemos, ya de la época de Adán y Eva. Y la culpabilidad es una consecuencia del pecado. Pero también debemos estar agradecidos por este sentimiento
de culpa, porque este sentimiento nos lleva a buscar una salida a esa intranquilidad, al abrirse los ojos. Y esa salida es el perdón, que hoy sabemos, a diferencia de Adán y Eva, hoy tenemos una salida nosotros. Y sabemos que Dios ha provisto una salida, que es a través de Cristo Jesús. Por eso, cuando llegamos a Jesús y le entregamos nuestro corazón, hasta ahí debería permanecer la culpa en el corazón del ser humano, hasta aceptar a Jesús en el corazón. Porque nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si después de haber conocido y aceptado a Jesús en el corazón, todavía permanecen esos sentimientos de culpa aquí, que te hace sentir esa carencia de paz, significa que no hay una comprensión, no ha habido una comprensión, no hubo la experiencia del perdón eficaz de Dios. Y es una lástima ver cristianos que aún de hace años sentirse culpables por cosas que han hecho en el pasado. Y sin embargo, como Adán y Eva siguen echándole la culpa a otros por su conducta, por sus acciones. Si mirás la prédica del domingo, el Señor traía una palabra al respecto de esto, de somos lo que pensamos, ahí en el libro de Proverbios 23:7. Y tenemos que responsabilizarnos, como ese programa que decía, hacete cargo, me debo de hacer cargo, debo crecer. Ya no le puedo echar la culpa a otros de mi comportamiento, de mi conducta, de mi carácter. No, me tengo que responsabilizar. Y la Biblia, ahí en el Salmo 32, nos ayuda y nos enseña a manejar este sentimiento de culpa. El Salmo 32, desde el versículo 1 al 5, nos dice: feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión o pecado ha sido perdonado y cubierto ese pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mirá lo que dice el 3. Mientras callé, mientras guardé silencio de mis pecados, se envejecieron mis huesos por gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y acá está la solución. Dice: mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, no dice perdonarás, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste, el Señor ya nos perdonó. Por eso, la culpa es un sentimiento, como dije antes, que impide la paz en el corazón. Hay una intranquilidad.
de saber que se ha infringido una ley de Dios. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 1, pero ahora en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos darle gracias a Dios ahora. Si has entregado tu vida a Jesús, Él quita ese pecado. ¿Por qué? Ahí en Romanos 5:1, dice, justificados, somos vistos justos por Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Si has aceptado a Jesús, esa culpa se debe ir. Si no, algo estás haciendo mal. Estoy haciendo mal. Es normal sentirse culpable. Muchas veces, como el hijo pródigo, él pecó y no se sentía merecedor de ser llamado hijo. Porque había pecado, se sentía mal. Aún el profeta Isaías, en su llamamiento, él se siente culpable. Y ahí en Isaías capítulo 6, en el versículo 7, dice, he aquí que esto tocó tus labios, con brasas encendidas, un carbón encendido tocó tus labios, y es quitada tu culpa, le dice el Señor a Isaías, y limpio tu pecado. Hay un montón de citas bíblicas en las cuales la gente se sentía indigna. Pero eso es por la culpa. El Señor quiere sacarnos la culpa, la culpabilidad. Te invito a que oremos y que reflexiones al respecto de esta palabra. Y si hay alguna duda, tenés nuestros teléfonos y preguntá y te vamos a responder. Si algo no sabemos, lo investigaré y te lo haremos saber en nuestra humilde manera de aportar a los hermanos, a los amigos, la palabra de Dios. Así que, si nunca aceptaste a Jesús, o sea, te sentís culpable y nunca aceptaste a Jesús, aceptalo. Y si aceptaste a Jesús, y no importa el tiempo que lo hayas aceptado y sentís culpa, pedile perdón al Señor, porque el Señor ya te perdonó, lo hemos leído, Él ya nos perdonó. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por compartir tu palabra. Señor, si alguien no te ha aceptado como su Salvador y tiene culpa de sus pecados, ahora es el momento. Y dile al Señor, Señor, te acepto en mi corazón, limpia mi corazón, quita mi culpa. Te acepto como mi Salvador personal. Y Señor, yo quiero orar por aquel que hace tiempo que está en la iglesia y que se sigue sintiendo culpable por su pasado. Que hoy pueda sentir libertad, liberación de esa culpa del pasado. En el nombre de Jesús, bendigo la vida del que me está escuchando. Gracias, Señor, te doy, porque tú quitas la culpa. Amén.